grabación, porque luego también lo vamos a aprovechar pues, para compartirlo en el blog, si os parece bien todos. Y la idea aquí es hacer una entrevista colectiva con Santiago, pues para que nos introduzca un poco a estas ideas que ha expuesto en su libro, que me han parecido muy interesantes, sobre la conexión entre un arte marcial tan antigua y tan interesante como el judo y lo que hoy en día tan de boga está en las organizaciones, que es la adaptación al cambio, la flexibilidad, el aprovechar todo tipo de situaciones, cuál es la mejor mentalidad para poder gestionar estas situaciones diversas. En fin, no voy a meterme todavía, ¿no? Pero sí que vamos a hacer una entrevista colectiva en la cual yo tengo preparadas 4 o 5 preguntillas que me gustaría introducir, pero os animo a que todos los demás vayáis anotando una o dos, y después os doy el turno y os dejo a vosotros también que seáis curiosones y le preguntéis lo que os parezca oportuno. ¿Os parece bien? Claro. Ok, pues venga, pues vamos allá. Lo primero, pues hacer la referencia al libro, se llama Genca, Adaptación y aprovechamiento del cambio, de Santiago Hernán Carrillo Pórtoles, que os recomiendo que le echéis un vistazo a la editorial Pigmalión. Y bueno, pues yo lo he leído este verano, aprovechando esos momentos un poquito más tranquilos, y podría preguntarle 27 cosas, pero como digo, he seleccionado unas poquitas para empezar, Santiago. Entonces, la primera que quería preguntarte es, para las personas que a lo mejor no hayan practicado artes marciales o que esto les suene como muy lejano o que no se atrevan o que les parezca que algo, una cosa de, no sé, pues simplemente de gente que se pone a hacer deporte o yo qué sé, y no ven la conexión, me gustaría preguntarte por la conexión, que para mí sí que es clara, pero que nos contaras un poco, desde tu punto de vista, cómo conecta las artes marciales y en concreto el judo con el desarrollo de habilidades, del desarrollo de directivos y la adaptación al cambio y a este entorno buca de las empresas, que tan importante es ahora mismo. ¿Cuál es la conexión entre el judo y todo esto que nos has comentado? Vale, bueno, pues vamos a ver si soy capaz de aterrizarlo. Bueno, presupongo que todos sabéis lo que es el judo porque casi todos hemos practicado, hemos visto practicarlo, con lo cual no me voy a extender. Es un arte marcial japonés, muchas artes marciales japonesas vienen de las chinas y tal. Pero bueno, básicamente lo que yo resaltaría en general de las artes marciales que se pueden aplicar al mundo de la empresa, bueno, hay una serie de valores, respeto, modestia, sinceridad, esfuerzo, el valor del esfuerzo, que se aplican en todas. Esto básicamente son consustanciales a todas. La cortesía, el respeto. Cuando entras en un dojo, que es donde practicas las artes marciales, hay lo que se denomina la etiqueta en el dojo, que es cómo tienes que saludar, cómo tienes que comportar. En fin, es algo que si tu dojo es tu empresa o la empresa donde vas a trabajar, pues qué menos que mostrar ese respeto hacia tus compañeros y a tus iguales. Pero luego hay otra serie de capacidades que yo creo, ya ahondando un poco más evidentemente voy a hablar, ya digo que se puede extrapolar a muchas artes marciales, yo voy a ir más evidentemente al judo, ¿no? El autocontrol, el desarrollo de la flexibilidad, el desarrollo del movimiento, el desarrollo del equilibrio, el equilibrio como equilibrio físico, emocional, como equilibrio en el sentido de buscar soluciones justas y equilibradas en situaciones, pues a lo mejor de conflicto o de negociación. El tema de negociación se ve muy bien. Luego, el hecho de que las artes marciales son artes de combate, pues un poco el tener la mentalidad de estrategia, táctica y técnica en todo lo que desarrollas en un momento dado en una empresa. Y luego, para mí tiene un componente especial las artes marciales frente a otro deporte, porque hay muchos deportes que de las que vas a extrapolar cosas para el mundo de la empresa, lógicamente, ¿no? Ya sean de equipos, sean individuales. Lo que tienen las artes marciales, especialmente el judo, pues es que tienen un sustrato filosófico, si me lo permitís, o incluso puede ser espiritual. Hay un libro muy interesante de un maestro budista que se llama El Zen y las artes marciales, y hay una correlación entre el Zen, el budismo Zen y las artes marciales, ¿no? Y en el caso del judo hay un principio moral que se llama Jita Kyoei, que es prosperidad mutua, que dice que solo los humanos podemos prosperar si colaboramos, y si colaboramos podemos llegar a un progreso mutuo de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el principio moral que se ve, pues, en un dojo cuando estabais hablando, Juan Carlos, de enseñar a los ingenieros que entran, o tú, Pera, cuando decías, oye, tengo este círculo para frikis, ¿no? Bueno, al final, el que sabe más tiene que enseñar al que sabe menos. Los cinturones superiores tienen que ayudar a los cinturones inferiores, ¿no? Entonces, hay un punto ahí de desarrollo, de ayuda al desarrollo. Y luego, lo más interesante dentro de la gestión del cambio,
a ver, es verdad que ahora hablamos de gestión del cambio, gestión de la velocidad del cambio, adaptación. Entonces yo un poco, hablando del judo y reflexionando sobre el judo, lo que dije, bueno, vamos a tratar de hacer la mejor gestión, la gestión más eficiente del cambio, vamos a tratar de aprovecharnos del cambio, es decir, vamos a ver qué podemos sacar en claro y qué podemos sacar a nuestro favor de las situaciones en las que a día de hoy nos vemos envueltos. ¿Vale? Si queréis os puedo poner algún ejemplo de esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? El decir, oye, hoy en día las empresas que desde la época de la revolución industrial, como concepto, lo que intentan es dejar el caos fuera y tener un entorno perfectamente organizado, controlado, sistematizado, con reglas, con procedimientos, es decir, que están hechas para resistir el cambio, para ser robustas frente al cambio, y sin embargo hoy en día cada vez eso es más frágil, ¿no? Ante todos los cambios del entorno, legales, económicos, de mercado, de lo que sea, ¿no? Cada vez más la clave de las empresas no es tanto el ser robustas frente al cambio, sino el ser capaz de ser antifrágiles, que dicen Nassim Taleb, y aprovechar ese cambio a su favor, ¿no? Y eso, para mi gusto, tiene una conexión muy directa con el judo. Cuéntanos, ¿cuál puede ser? Mira, te iba a decir, de los vídeos que te pasé, sí, hay uno que pone Uki Otoshi. Son unos segundos. En el segundo, espera, que tengo anotado el segundo. Es que quiero que veáis una imagen. En el libro hay muchas fotos. Otoshi, lo tengo. En el libro hay muchas fotos que hicimos en mi gimnasio, donde voy yo a hacer judo, Bushido Kwai, que es del antiguo seleccionador nacional. Pero en la foto, bueno, en el libro no podíamos poner un vídeo, pero aquí sí podemos poner un vídeo. Entonces, es muy breve. Pone el de Uki Otoshi. Sí, a partir del segundo 5, ¿verdad? Segundo 5, sí. Vais a ver una proyección, Uki Otoshi, que se llama proyección flotante, en modo lento, porque se hace en un kata. Kata son las formas puras del judo. ¿Vale? Entonces vais a ver una persona que empuja a otra, se van moviendo, y luego el que está siendo empujado, de algún modo, derriba al otro. A ver, ¿lo estáis viendo? Sí. Tewaza son técnicas de mano, técnicas de brazo. Veis que le empiezan a empujar, otro paso, empuja, y el que tiene el cinturón rojo de pronto se agacha y proyecta. Vale, ya está, ya la puedes quitar. Si quieres. De acuerdo. Bueno, esto luego es bastante más complicado, ¿vale? Y evidentemente cuando se hace el kata, que pues, se hace con la colaboración de los dos, ¿no? Del Uke y el Tori, que son las dos personas que lo hacen. Bien. Bueno, yo os voy a poner un ejemplo de esto. Esto no deja de ser un principio del judo que se llama Chikara no yo, que es si empujas, tiro, si tiras, empujo. Es decir, si habéis visto a alguien surfear, veis que siempre va a favor de la ola. Pues esto es igual. No vas en contra de la ola, vas a favor. Entonces, si te empujan, si yo peso más que tú y te empujo, voy a poder contigo. Si confrontas conmigo, no vas a conseguir nada. Pero si tiras de mí, sí me puedes derribar, que es lo que habéis visto en el vídeo, ¿vale? Os voy a poner dos ejemplos. Uno, el teletrabajo. Este es uno que conocemos todos. En España no teletrabajaba nadie, no estaba bien visto. Bueno, hace muchos años cuando yo trabajaba en ONO ya teníamos un protocolo de teletrabajo y trabajaban los de tecnología, que siempre han o habéis teletrabajado, ¿vale? Pero bueno, sabéis que en España había mucha resistencia al tema del teletrabajo. Bueno, y todavía lo hay, ¿vale? Porque si habéis visto el último informe de KPMG, el 70 y tantos % de los CEOs dicen que vénganse todos para acá otra vez. No, luego el problema es que no sé cómo van a encajar eso con las instalaciones, porque muchas se han diseñado para teletrabajo. Bueno, el hecho es que en estas estábamos y los sindicatos estaban pidiendo que si había que compensar los gastos y de pronto llega el COVID. Y de pronto todo Dios teletrabaja, bueno, hasta posiciones que nadie pensaba que podían teletrabajar. De pronto los call centers teletrabajan desde casa, porque no queda otra, ¿vale? Entonces, excepto lo que es puramente fabril y físico, el resto todo el mundo teletrabaja. Y de pronto viene la regulación, porque es verdad que esto está regulado en el Estado de los Trabajadores, pero, bueno, promulga un Real Decreto que luego cristaliza una ley. Y que muchas veces, y lo habréis oído hablar, que de pronto pues la ley dice, se va a cargar el teletrabajo, porque ahí constriñe tanto a las empresas y impone tantas obligaciones y lo complica todo tanto, y que encima hay que pagar, que pues no va a haber teletrabajo. Bien, entonces aquí tienes dos opciones. Una, pues no pongo el teletrabajo, me opongo, no hay teletrabajo, no hay teletrabajo. Pero eso realmente, ¿a qué conducía? Y lo habréis discutido en vuestras organizaciones. Un problema de retención y de atracción de talento, porque todo el mundo ahora dice, oiga, ¿qué flexibilidad hay laboral?
qué modo de teletrabajo hay. Entonces, oponerte no te conduce a nada. ¿Qué es lo mejor? Pues no te queda más remedio que ceder. No te queda más remedio que ceder. Pero gracias a esa cesión que se ha conseguido, bueno, pues se han conseguido determinados modelos híbridos. Es verdad que hay empresas que tienen 100% teletrabajo, pero que eso, yo creo que como el anuncio, el frotar se va a acabar, eso va a terminar, ¿vale? Pero nos estamos moviendo a otra cosa. Pues hemos ido a modelos híbridos, a modelos de venga usted por la mañana y váyase por la tarde, o trabaje tantos días, o acumule los días de presencialidad y luego se puede coger una semana de teletrabajo. Bueno, ese asumir esa cesión y no ir en contra de los acontecimientos y en contra de las necesidades, pues bueno, ¿qué es lo que consigues? Bueno, extraes unos modelos que quizás sean más sostenibles o más viables, ¿vale? Es un ejemplo, bueno, pero ahora os voy a poner otro. Este es como muy global, pero os voy a poner un caso concreto de una negociación, ¿vale? Cuando se produce un conflicto laboral, ¿vale? Imaginaos, ¿vale? Que vosotros ya estáis avisando en vuestra empresa que va a haber un conflicto porque los sindicatos están pidiendo una cosa, la empresa dice que no. Entonces ya estamos en las posiciones confrontadas, que sí, que no, blanco, negro, bien. Y bueno, pues el sindicato de pronto pues presenta una demanda de conflicto colectivo. Y en la empresa, lo que os estoy contando es un caso real, ¿eh? Y entonces de pronto en la empresa cunde el pánico. ¿Qué pasa? Nos van a llevar a magistratura, la Audiencia Nacional. No, tranquilos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a aprovechar esa senda del conflicto. ¿Cómo lo aprovechamos? Muy bien. Antes de ir a la audiencia hay que ir a una obligación forzosa ante un organismo que se llama SIMA, que lo habréis oído hablar posiblemente. Bueno, ¿eso qué es? Eso es una gran oportunidad, no es un problema. ¿Por qué? Porque en lugar de ir directamente al juicio, ya estás llevando al sindicato y ya estás llevando a los representantes de los trabajadores a una negociación forzada. Y ya estás introduciendo unos mediadores que, bueno, que tienen otra opción, que tienen otras posiciones, que tienen otras ideas. Y, bueno, ya empezamos a diluir el conflicto. Pero más interesante aún, bueno, encima, para los que no lo sepáis, realmente nunca se llega a un acuerdo. Pero, sabiamente utilizado, te puede llevar a unas sesiones de negociación interna. Esas sesiones de negociación interna te permiten varias cosas. Primero, seguir trabajando en pos del acuerdo y alejar y mantener la distancia con el pleito. Y luego, reconstituir el pleito en el sentido de que nunca te puedan decir que no has tenido buena fe negocial. Oiga, yo he tenido 7 sesiones de negociación. He hecho lo posible por llegar a un acuerdo. Entonces, lo que parecía indisoluble, este asunto luego se solucionó en la Audiencia Nacional llegando a un acuerdo. No hubo juicio, ¿vale? Pero bueno, el sindicato, que se las prometía muy felices porque pensaba llevar a la empresa a juicio, al final se vio situado ante la tesitura de ¿y si pierdo, qué le digo a los trabajadores? Porque luego nunca nada es blanco ni negro. Y como yo suelo decir, cuando entras en una sala de juicio, como dice en el infierno de Dante, abandonad toda esperanza vosotros que entráis. De ahí pues hay cualquier cosa. Entonces, mejor no entrar y mejor llegar a un acuerdo. Mejor ser flexible, mostrar equilibrio y buscar una solución justa. Aquí se llega a una solución justa, ¿eh? No vayáis a pensar, ¿vale? Pero bueno, ese es el no pensar como me van a llamar a pleito, esto se ha acabado. No, espera. Tú me empujas hacia el juicio, yo voy tirando de ti, vamos a ver hacia dónde te llevo. Y a lo mejor soy yo el que te puede derribar, ¿no? En este caso, pues el derribo fue conseguir llegar a un acuerdo, ¿vale? No imponer a la otra parte la posición de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo que, bueno, se ve bastante bien. Se ve bastante bien. No sé si... Sí, perfecto. Hay otro concepto también que me gustó mucho en el libro de Judo, que es, no se trata, ¿cómo decirlo? En la vida moderna o en la empresa moderna yo veo mucha gente que se esfuerza a tope y se deja los cuernos y otra gente a lo mejor que al revés, que no se esfuerza lo suficiente. Y hay un concepto muy interesante que me gustó, que es el esfuerzo más adecuado. Mira, ahí, vamos a ver, pone el vídeo uno que pone Seo Inage. Sí, un momentito. Entonces lo pone, os voy a explicar. Habéis visto una imagen de un kata, algo muy a cámara lenta, muy estructurado, todo muy bonito, todo muy limpio, se ve perfectamente el movimiento y tal. Ahora vais a ver una imagen de un combate, ¿vale? Dentro del combate hay una cosa que se llama Randori. Randori significa en el caos, ¿vale? Luego hablaremos de ello. Vais a ver una imagen de un combate donde nada es tan puro, ¿vale? Donde es más heterodoxo, hay una proyección muy famosa que se llama Seoinage y Ponseonage, que es de las primeras que enseñan. Es el segundo... La veis, ¿no? Segundo 19 habías dicho.
A ver, segundo 19. Vais a ver, el que va a proyectar es el que va vestido de azul. Vale, esto, para que sepáis, tradicionalmente la posición pura es con los dos pies en el suelo, pero cuando no puedes con tu oponente, una forma de llevarlo al suelo es arrastrarlo con tu propio cuerpo. Entonces, por eso él se arroja de rodillas. Evidentemente, eso lo puedes hacer en un tatami o no te haces daño, porque con el peso de él arrastra al otro oponente. ¿Vale? ¿Por qué se hace esto? Porque a lo mejor pues, tu oponente pesa más que tú. Entonces ya puedes estar tirando el esfuerzo, pero si el esfuerzo no está bien enfocado, no vas a poder con él. Entonces, el esfuerzo más eficiente, el judo al final lo que busca, hay un principio. Antes os he hablado de chikara no hoyo, ¿no? Si tiras, empujo. Esto es algo parecido. Esto es de donde viene ese principio. Se llama Senryoku Zenju, que significa el uso más eficiente de la fuerza, el uso más eficiente de la energía. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si yo no puedo con mi oponente, pues a lo mejor si yo me voy al suelo, sí puedo arrastrarlo, ¿vale? Esto, en definitiva, se puede utilizar utilizo del modo más eficiente los recursos que tengo o el presupuesto que tengo. O si tengo 3 personas en el equipo, pues a los 3 que tengo en el equipo. Pero hay un punto que me gusta más y a lo que yo, quiero decir, derivo más cuando hablo del esfuerzo más adecuado. Y aprovechando cuando decía Juan Carlos lo del tema emocional, ¿no? Yo hay una parte del libro en el que hablo mucho del control emocional y de la gestión emocional. Y entonces al final yo lo que voy es que esa gestión más eficiente de la energía es la gestión más eficiente de las emociones. En la época de los samuráis se comían las emociones y allí nadie mostraba ninguna emoción, porque mostrar una emoción para los japoneses en aquella época era mostrar una debilidad. No se trata tanto como de esconder la emoción, sino gestionarla y darle la mejor salida posible o hacer el mejor uso de ella, ¿no? Yo recientemente, en el libro no hablo de esto porque a este autor lo descubrí posteriormente, pero seguramente casi todos lo conoceréis. Se llama David Hawkins, es el que ha escrito todo el tema de los niveles de conciencia, de Harir, el poder contra la fuerza y tal. Y me resultó curioso, estaba leyendo el libro de Harir hace un par de fines de semana, cómo él relaciona perfectamente las emociones con los niveles de conciencia y con los niveles de energía. Que eso, seguro los que sois coach, seguro que lo habéis manejado y lo conocéis, por supuesto, mejor que yo, ¿no? Y entonces, aquí iba yo, pues que al final enfadarse no es eficiente. No es nada eficiente, porque consumes energía, es un gasto inútil de energía. Si llegas a una reunión y te empiezas a enfadar y empiezas a gritar, bueno, ya no se grita, porque evidentemente pues es una falta de respeto. Pero Pues que no se grita. Hay muchas reuniones que... Bueno, lamentablemente sí, pero bueno, cuando uno se grita, digamos que hay que guardar unas formas, vuelvo al tema del respeto que decía antes, ¿no? Pero es verdad que un enfado, aunque sea sin grito, no es eficiente, consume energía, sales cansado de la reunión. Y lo peor, no soluciona nada. Al revés, posiblemente tienes un momento de más enconamiento o de más distanciamiento. No es el modo de resolver el conflicto. Volviendo a las negociaciones colectivas, si te dice algo el del sindicato y te molesta, lo peor que puedes hacer es mostrarle tu enfado. Porque entonces ya te ha tomado la medida. Entonces ya va a ir a por ti. Ya, ese es tu punto débil. Entonces, esa gestión emocional es la gestión más eficiente. No consumas energía en una batalla que no vas a ganar, que al revés, le estás dando una posibilidad al otro de tumbarte. O sea, al final, quiero decir, el equilibrio y el desequilibrio se producen o por un movimiento del otro o porque tú provocas un movimiento. Pero en definitiva, la posición de equilibrio tuya y la de desequilibrio del otro es la que tú tienes que aprovechar. Que ese es el siguiente concepto que quería preguntarte, justamente, el tema del equilibrio, que es especialmente importante en el judo, pero que se aplica, yo creo, a cualquier otro arte marcial y también se aplica a cualquier otra faceta de la vida. Yo veo mucha gente que intenta hacer cosas desde una postura desequilibrada, ya no solamente equilibrado puro físico de pesos, sino de equilibrio mental, emocional, equilibrio en la organización, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un concepto mucho más amplio que el mero equilibrio físico, pero quería preguntarte también al respecto, Santiago. Sí, a ver, en el judo es verdad, ahora te diré que pongas un vídeo
el equilibrio es fundamental, ¿vale? Es decir, de lo que se trata es de que tú desequilibres a tu oponente, que es lo que habéis visto en los dos vídeos, ¿vale? Y que tú no te desequilibres. El desequilibrio es un presupuesto previo a la acción posterior de la ejecución de la técnica, ¿vale? ¿Lo pongo? Sí, ponlo. Aquí vais a ver también uno empuja al otro, sigue empujando. Ahora veis que está de puntillas. Ahí está de puntillas, está desequilibrado. Barrido y proyección. Esto, bueno, es una proyección que se llama Harai-Gosi, que es Harai-Gosi, barrido de cadera, y muestra 3 fases que se pueden aplicar a todo dentro de la ejecución de una técnica de judo. Kuzushi, que es el desequilibrio, cuando le veis que está de puntillas. Tsukure, que es la preparación, veis que le agarra y prepara la pierna, se ajustan los cuerpos, ¿vale? Y Kake, que es la proyección, cuando cae, ¿vale? Kuzushi, Tsukure y Kake, pero empieza todo con equilibrio. La acción empieza con equilibrio, mejor dicho, con desequilibrio. Esto es físico, lo que habéis visto, pero hay una cuestión que es puramente emocional, es puramente mental, ¿vale? Si no estás equilibrado mentalmente en una reunión y tus emociones están equilibradas, y los que sois coaches lo sabéis mucho mejor que yo, pues sois expertos en ello, tú no controlas nada. Para empezar, no te autocontrolas a ti mismo y no vas a poder controlar absolutamente nada. O sea, quiero decir, eres presa fácil de todo lo que está aconteciendo. Estás, como decía antes, en el randori, en el caos, pero el que va a caer eres tú, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de esto también en una sesión de negociación. Esto también es un caso real de las 3 fases que empieza con el desequilibrio y que termina en Kake, ¿vale? Kuzushi, Tsukure y Kake. Esto es una sesión de negociación, pero esto podría ser de negociación colectiva, ¿vale? Un caso real. Pero esto puede ser una negociación con un proveedor, una reunión de equipo, una reunión de un comité ejecutivo, de un consejo de administración, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Yo lo cuento como una sesión de negociación. Pero pensad en cualquier sesión parecida. Bueno, tenéis un elemento, siempre hay un elemento distorsionador en las reuniones y en las negociaciones. Un elemento que te complica la situación. En un caso de una negociación puede dar al traste con la negociación, puede dinamitar la negociación y puede evitar que se llegue a un acuerdo. Pensad que cuando hay un acuerdo de negociación colectiva, los beneficiados son los trabajadores, ni es la empresa ni es el sindicato, ¿vale? Otra cosa es que cada uno luego se ponga su medalla, pero esto se hace por los trabajadores. Bien, si se dinamita la negociación, esto se va al traste. Bien. Bueno, entonces, en el caso que yo os voy a contar, pues vino un asesor de un sindicato y el asesor del sindicato era muy bronco, muy agresivo, muy agresivo. Muy agresivo, muchos palos en las ruedas, aquello no avanzaba. Entonces, el fragor de la batalla dialéctica, pues el negociador del sindicato cometió un error. Es decir, la empresa lo que dijo es, si hacemos una reducción de horas, esto va a implicar una reducción de personal y va a haber que despedir gente. Y entonces, en el fragor de la batalla, al asesor del sindicato no se le ocurrió otra cosa que decir muy torpemente que, bueno, pues ya lloraremos al final. Entonces, la empresa lo que hizo, bueno, básicamente lo hice yo, ¿vale? Esto fue hace años. Estaba en otra empresa. Yo me anoté la frase. Entonces, pues yo seguimos y tal y cual. Entonces, cuando ya estaba terminado todo, dije, cuando me tocaba hablar, dije, oye, me vais a permitir, solicito por favor que conste en acta que vuestro asesor ha dicho en relación con los posibles despidos que, bueno, lloraremos al final, como no dándole importancia. Me parece que es muy grave que esto lo diga un representante de los trabajadores. Entonces, hicimos un receso, hubo un rifirrafe porque no querían reflejar eso en el acta y tal y cual. Discutimos un poco, pero lo que conseguimos, que era la idea, era desactivar por completo al asesor. Entonces, este asesor ya no volvió a decir nada. ¿Vale? Afortunadamente, luego el tema acabó en acuerdo, acabó bien, acabó como una peli de estas de acaban juntos al final. Bueno, pues acabó bien y se llegó a un acuerdo y los trabajadores salieron bastante beneficiados y tal y cual. ¿Cuáles son las 3 fases que os he enseñado? Kuzushi. ¿El desequilibrio cuál fue? El desequilibrio fue un movimiento torpe del adversario, que fue decir la frase que no tenía que decir bajo ningún concepto y mucho menos un representante de los trabajadores. Tsukure, la preparación. Bueno, la preparación es, yo me lo anoto y digo que por favor que conste en acta.
y el CAQE, la proyección, es que sale de la negociación, que ya no vuelve a decir nada, ¿vale? Entonces es un poco, siempre tienes que estar en una situación de equilibrio y no de desequilibrio, en todos los sentidos. Es un poco la enseñanza que yo sacaba de esto. No sé si... me gusta contar porque se ve bastante bien que esas 3 fases que habéis visto en el vídeo, esto, pero llevado a un combate, a un movimiento dialéctico. No, está genial, es justamente lo que estamos buscando aquí, ¿no? Esos conceptos que vienen de otro entorno completamente distinto, el poder llevárnoslo a la empresa y a las habilidades directivas y a negociaciones y a, en fin, nuestro entorno profesional. Sí, oye, pensar que esto al final lo puedes utilizar. Yo en el libro hablaba de integraciones, hablaba de desvinculaciones, hablaba de negociación, hablaba de conflictos, pero también apuntaba el liderazgo. O sea, se puede llevar a donde se quiera, ¿no? Un poco. Sí. Oye, Santiago, pues yo tenía apuntadas más preguntas, pero como nos queda poco tiempo y quería así que dar la oportunidad al resto de personas de preguntar, creo que voy a pasarles el turno y que sean ellos los que te lancen alguna preguntilla más en el ratito que nos queda. Perfecto. Me gustaría preguntarte, Santiago, ¿cómo se te ocurre escribir un libro de judo aplicado a... O sea, ¿de dónde nace la idea inicial de escribir el libro? Pues mira, bueno, pues al final, casualidad o no casualidad, ¿no? Yo siempre digo que todo ocurre por y para algo. Otra cosa es que en el momento que ocurra no sabemos por qué y para qué ocurre. Pues mira, yo llevaba muchísimos años sin hacer judo, volví a retomarlo, estaba para sacar el cinturón negro y como también soy un poco friki, aunque no tecnológico, porque yo soy muy analógico, pues estaba ahí leyéndome cosas y buscando y tal. Entonces, pues descubrí un libro de unos tíos de Harvard que se llama Judo Strategy y descubrí alguna otra publicación y entonces fuimos a dar una charla cuando yo estaba en ONO a la Universidad de Alicante, a un máster de recursos humanos, precisamente, que nos invitaron y entonces, pues en la parte de negociación, que hacíamos un taller de negociación, pues entonces se me ocurrió pues poner un par de vídeos de estos del Nage no Kata que habéis visto, de los katas y tal. Y bueno, pues como yo estaba acabando la tesis y aquello era muy pesado y a veces daban ganas de tirar el ordenador porque ya estaba harto de sentencias y de historias, pues para desengrasar un poco dije, joder, pues igual voy a empezar a hablar aquí un poco, a escribir por distraerme y tal, del cambio, de Japón, de la negociación, de tal. Bueno, el caso es que empecé con un documento de Word, que es como empiezan todas estas cosas. Luego lo dejé porque al final tuve que acabar la tesis, luego, bueno, falleció mi padre y tal, y luego lo volví a retomar. Y entonces, pues al final, pues, bueno, pues te pones, y al final, pues tacita, como decía el anuncio, pues acabas aquí. Y entonces lo que empecé con el tema de la negociación, que es de donde viene la historia, donde se ve muy bien todo el juego de equilibrios, desequilibrios, divide y vencerás, la estrategia, la táctica, tal, pues al final dije, bueno, pues oye, se puede aplicar a otras cosas. En una situación de integraciones de compañías, cuando una compañía compra otra, que tú que eres director de recursos humanos, te tocará comprar y espero que no te toque ser comprada. O a lo mejor Estoy siendo comprada, de hecho. Comprada. Bueno, pues entonces léete el capítulo de integraciones, ¿vale? El capítulo de integraciones está basado He comprado 5 veces y estoy siendo comprada por primera vez. Bueno, o sea, pues, lo único que pedí es que no fuesen tan cretinos como yo. Pues mira, yo todas las cosas que he aprendido en una integración las fui metiendo en un PowerPoint, las fui metiendo en un Word y de ahí salió la parte de integraciones del libro, ¿vale? De lo que vi que se debía hacer y lo que vi que no parecía que era lo más adecuado a hacer, ¿no? Y bueno, pues y al final lo apliqué incluso pues a cómo gestionar la comunicación de un despido, que lamentablemente en mi cara B me ha gustado mucho, Juan Carlos y Pera, lo de la cara A y la cara B, porque es que es verdad, la cara A es como el exoterismo, es el trabajo que se ve y la cara B es el esoterismo, que es lo que no se ve, pero que lo que nos gusta hacer y con lo que disfrutamos, ¿no? Y en la cara A yo lamentablemente, pues mi cara es muy negra porque tengo que comunicar despidos. Y entonces, pero eso que es tan complejo hay que tratar de hacerlo del modo, no lo vas a cambiar, pero lo tienes que hacer del modo más humano, más justo, más equilibrado, más empático posible. Entonces al final de ahí me salió también el capítulo de las desvinculaciones, ¿no? Yo suelo decir, Santiago, que a una organización no se la ve por cómo hace el onboarding, o sea, no se la conoce por cómo hace el onboarding, sino por cómo hace el offboarding. Totalmente.
Totalmente. Y al final, como digo yo, no lo puedes cambiar, la situación es la que es. Es muy duro tener que decirle a alguien, estás fuera. Entonces, es tu responsabilidad y tu obligación hacerlo lo mejor, lo más respetuoso, lo más empático y lo más humano posible. Y que al final, que cuando se vayan, nos demos la mano, nos saludemos, muchas gracias y ya está. Eso es lo mejor que puedes hacer por el trabajador, desde el inicio hasta el final. Desde el onboarding, como digo yo, del onboarding al offboarding. Todo tiene que ser ejemplar, pero especialmente la parte final. Especialmente la parte final, sí, señora. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo citaba en el libro, y si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis la película de Company Men. Yo cuando doy alguna clase de máster pongo algún vídeo de Company Men y de cómo no se hace el despido. Pero además, es que son americanos, Santiago. Totalmente. No se les puede pedir, es otra cultura diferente, es otra vida. Si habéis visto en Up in the Air, lo que pensábamos que era ciencia ficción, resulta que con el COVID se convirtió en la realidad, ¿vale? Pero si habéis visto la película El Capital de Costa Gabras, ahí también hay un despido en versión telemática. Lo que pasa es que todavía es más bruto. Dice, oiga, no me puedo usted despedir. ¿Cómo que no me puedo despedir? Ya apaga la tele y se acabó. ¿Vale? Pero bueno, la película es interesante, no por el tema de la desvinculación, sino por el viaje, el descenso a los infiernos de un directivo que es encumbrado a presidente de un banco. La película es interesante. Pero bueno, hay una escena de un despido telemático. ¿Más preguntillas? Yo tengo una. Venga, muy rápida. Porque también os digo, si queréis 5 minutos más para poder tener ocasión de preguntar todos, por mi parte no hay problema. No sé cómo lo veis los demás. Yo de artes marciales no tengo ni idea. Practiqué taekwondo durante una semana. En cuanto me dieron el primer bandanchegui, salí de allí zumbado, dije, no, aquí no me quedo, que pegan. Quita. Así que aquí no pegamos. Bueno, pero te caes, que es otra cosa, te tiras, ¿no? Sí, te caes. Pero yo sí que tengo en mi, no sé, inconsciente el tema del respeto al contrincante. Es decir, siempre es alguien a quien yo respeto. Estoy luchando contra él, pero desde una posición de respeto. Y segundo, y esta es mi pregunta, ¿es necesario en el judo o en otras artes marciales o en esta aplicación a la empresa conocer al adversario antes, saber cuáles son sus puntos débiles, fuertes, para aprovecharlos, o todo ese conocimiento del adversario se recibe en la interacción, en la propia interacción? Bueno, como todo, como era lo de Victoria Matcuran, ¿no? La victoria ama la preparación. Todo lo que puedas conocer con carácter previo, mejor. Pensad que en las artes marciales hay algo que no existe. No existe el tiempo de espera. No hay tiempo de espera. Tú no puedes pensar. Ya tienes que haber pensado antes. Tú tienes que ejecutar. Porque un momento de espera, un momento de duda, es la muerte, ¿vale? Si habéis visto una película de samuráis, un momento de duda, ¿cómo pongo? Espera, pero ¿esto cómo era? Ya te han matado, ya hay un muerto. Un momento de duda es un muerto. Entonces, se repite tanto en artes marciales para que tú automatices un movimiento y no tengas que pensar cómo ejecutarlo. Que tú intuitivamente reacciones, intuitivamente apliques lo que has aprendido. Intuitivamente el movimiento sale, ¿vale? Entonces, llevado a lo que me decías, todo lo que sepas de antemano, mejor. Es decir, si estás en la mesa de negociación, es conveniente que sepas quién es cada uno de los que tienes enfrente, en qué sindicato está, qué opina ese sindicato, si ese sindicato tiene o no tiene caja de resistencia, porque va a poder o no va a poder aguantar una huelga. Si ese sindicato es un sindicato, por ejemplo, de corte nacionalista, si estás en el País Vasco, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son los intereses que tiene? Todo eso que puedas conocer con carácter previo, mejor. ¿Vale? Hay un concepto en judo que se llama Mitori Geiko, que es el entrenamiento por la observación. Tú observas, tú puedes estar sentado en el tatami y estás observando cómo combaten otros. Y estás observando cuáles son las debilidades, cuáles son las flaquezas, cuáles son los puntos fuertes, los movimientos, las técnicas favoritas de cada uno, porque mañana te va a tocar combatir con uno de ellos, ¿vale? Entonces, todo eso que sepas con carácter previo, mejor. Pero evidentemente hay un punto que tú nunca vas a poder saber y que vas a saber en el momento del combate, en el momento del randori. El randori es como decía antes, es en el caos. Y en el caos te tienes que ir moviendo y tienes que ir reaccionando según tu contrincante se mueve. Y hay muchas cosas que vas a aprender sobre ese momento. Habrá cosas que tú no conozcas y lo vas a saber en el momento.
Mira, yo, por ejemplo, una vez tuve que comunicar un despido y yo siempre me gusta saber qué información hay de esa persona, por dónde puede salir emocionalmente, es agresivo, no es agresivo, tiene familia, no tiene familia, tiene tal, no sé, saber algo, ¿no? Y yo me encontré con que lo comuniqué a una chica y se puso a llorar. Tuve que salir, traerle unos clines, le traje un Aquarius y tal. Y claro, me contó es que se estaba separando. Entonces se le había juntado su situación personal de la separación con la situación del despido. Entonces, yo ese dato no lo tenía, claro, eso no lo sabía. Es algo tan personal, claro, eso pues no lo sabes. Pero eso te puede ocurrir. Entonces, si habéis comunicado un despido, tú, Sara, te habrá tocado seguro, pues tú sabes que ahí puede ocurrir absolutamente de todo. Puede ocurrir cualquier cosa. Que el más aguerrido se derrumbe o que el más mosquita muerta se ponga farruco. No lo sabes. Pero tienes que estar preparado para reaccionar. Por eso al final entrenas tanto la repetición para que tú interiorices todo esto que estamos hablando. Si tú lo entrenas y tú lo sabes por el tema emocional, esto llega un momento que te sale así. No tienes que pensarlo, porque si lo tienes que pensar, o sea, el momento del pensar es antes. Es cuando estudias, cuando lees, cuando te lees a Hawkins, pero cuando tienes que ejecutar, tiene que ser rápido, te tiene que salir porque te pueden pillar desprevenido y no hay tiempo de espera. Y como decía, una duda es un muerto. Y por cierto, sobre las caídas que decías, las caídas tienen un componente esencial. Lo primero que te enseñan a caer es para que no te hagas pupa. Está claro, para que sepas caer y no te eslomes ahí. Esto parece muy bonito, pero luego como caigas mal, el porrazo que te das es de espanto. Pero hay un punto muy interesante de Lukemi, que son las caídas, que es la enseñanza de la humildad, de superar un obstáculo, de levantarse, de levantarte con la propia energía en las caídas hacia adelante y en evaluar los daños, en minimizar los daños. Bueno, hay una serie de experiencias también que se pueden sacar. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, era simplemente eso, como el conocimiento del enemigo con el que combates, Sin duda. Además necesitas un previo, lo primero, o vas allí a Portagayola, o realmente es valioso. Así que sí. Sin duda. Yo hay veces que si veo quién va a venir a la mesa de negociación y lo conozco, empiezo a hacer, no te voy a decir que vaya a hacer como la búsqueda de fuentes abiertas de inteligencia, ¿vale? Pero sí trasteo en internet para ver quién es, qué información hay, a qué se dedica, qué aprendió, es corredor, no es corredor, estuvo en una manifestación, una huelga, en fin, qué información hay de esa persona para saber un poco qué es lo que te puedes encontrar. Pero siempre te van a sorprender. No lo dudes. Bueno, ¿alguna pregunta más? No quiero parecer que salgo corriendo, pero me tengo que ir. Ha estado súper interesante. Encantada de haberos conocido a los nuevos, de veros a los de siempre. Placer. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Sara, un placer verte de nuevo. Chao. Placer. Luego. Ovidio, como puedes ver, estamos en la ronda de preguntas final. Lo sé, llegó al final y disculparme que he estado en el dentista y se ha retrasado mucho más de lo que creía, así que bueno, pues prefería llegar al final, así que siento Sí, bienvenido. No sé si Pere o yo tenía una Yolanda, preguntina, pero alguna preguntilla para ir cerrando. Pere. Sí, yo tengo una para ir cerrando breve, concisa. De todos los valores o los que se han nombrado, los que no, el de respeto, la cortesía, la humildad, y de los que no se hayan podido nombrar, ¿cuál crees que es más necesario en la empresa y en el mundo? Es una pregunta del millón. Pues mira, yo quizá ese principio moral que os decía antes, el Jita Kyoei, lo de la colaboración para el progreso mutuo de la sociedad. Esto es un principio que enunció Jigoro Kano, que era el fundador, el creador del judo, ¿no? Y que era maestro, por cierto. El profesor Kano era maestro. Y lo que hizo fue aglutinar todas las enseñanzas, quitó, por eso te decía antes que no pegábamos, porque todos los atemis se sacaron del jiu-jitsu y no se golpea, porque se considera que al golpear puedes llegar a matar a alguien. Entonces, lo que tienes que tratar es de no dañar, ¿vale? Entonces, por eso el principio moral del judo es el progreso mutuo de la sociedad. Yo creo que al final es a lo que tenemos que tender. El respeto, la humildad, la empatía, la humanidad, los niveles de conciencia de los que habla Hawkins. Todo eso no son nada más que herramientas y elementos que nos hacen progresar.
que nos hacen desarrollarnos y que nos hacen evolucionar. Y ser consciente de nuestras emociones y de las del otro, de nuestras necesidades y las del otro, esa empatía es lo que nos puede ayudar a llegar a soluciones más justas y más equilibradas. No lo sé, es una pregunta muy difícil, no te sabría dar un valor, no sé. Fíjate, quizá el respeto. Quizá el respeto es lo que nos ayuda más a situarnos en esta posición, ¿no? Respetar a la otra parte es ver una serie de necesidades en la otra parte, una serie de emociones, mostrar respeto, no mostrar descuido por esa persona, por el otro. Fijaos qué curioso, ¿no? La palabra samurái viene de sabura, que significa servir. Entonces, para servir al otro, para ayudar al otro, que se habla mucho de liderazgo por servicio y todo esto, pues no deja de ser un respetar a la otra parte y bueno, darle la importancia que se merece, que tiene, ¿no? Todos hablamos de personas, pero bueno, luego hay que darle la importancia, luego hay que realmente preocuparse por las personas, no simplemente ponerlo en un PowerPoint. El PowerPoint y las políticas todo queda fenomenal, el papel lo aguanta todo, pero luego hay que demostrarlo con los hechos, ¿no? Muchas gracias. Bien. ¿Alguna preguntilla más para ir acabando? Si se le ha quedado alguna Sí, atascada. una cuestión. Ay, perdona. Ay, perdón, disculpa. Sigue. No, dale. Te Dale, doy. Yolanda. Bueno, muy bien. Mira, pues siguiendo con lo que estabas diciendo, completamente de acuerdo. O sea, para mí la respuesta es clara. Respeto, es lo básico. A ver, como conocedora de empresa japonesa, como persona que lleva 22 años trabajando con ellos, más que una pregunta es un comentario acerca de lo que tú estás mencionando. Fíjate que los conozco, fíjate que para ellos lo más importante es la omotenashi, que es el servicio a los demás, es Tamashii, el alma que hay en las empresas. Quizá lo que más me cuesta entender es esa relación que desde el principio has planteado de relación entre cambio y tradición. Porque verdaderamente, cuando trabajas con una empresa japonesa, de lo que te das cuenta es que lo que más cuesta es, el que ellos cambien el concepto, el que ellos se adapten al cambio o que acepten simplemente la posibilidad de que las cosas cambien. Porque se aferran a la tradición de una manera que, bueno, pues que cuesta muchísimo cambiar cosas en compañías como la mía, por ejemplo. Entonces, ese comentario quería hacerlo. O sea, me ha gustado muchísimo el cómo tú has conectado el cambio a la tradición, con lo difícil que eso supone. Entonces, quizá como pequeña pregunta es, ¿qué factores o qué crees que puede impulsar a que esa reacción al cambio que tienen los japoneses se produzca, ¿no? Porque es lo más complejo que yo veo. Y sé que es complejísima la pregunta, ¿no? Pero... Sí, es muy compleja porque fíjate que cuando yo empecé la parte introductoria habla mucho de Japón. Claro. Yo, lamentablemente, no he estado nunca en Japón, ¿vale? Es uno de los viajes soñados y bueno, si Dios quiere algún día lo haré. Pero es verdad que la sociedad japonesa y la cultura japonesa es extremadamente contradictoria. Es decir, ellos son extremadamente... Bueno, quiero decir, Tokio dicen que es increíblemente tecnológico, pero te vas a 50 kilómetros y parece que estás en la Edad Media. No tienes ni wifi. Dices, pero si aquí hay un tren bala, ya, pero es que es así. Entonces, creo, y lo digo desde el desconocimiento porque no he estado allí, por lecturas, ¿vale? Teóricos, son muy contradictorios. Es decir, ellos no pasaron por la Edad Moderna. Es decir, ellos pasaron de la Edad Media, que es el shogunato, la época del shogun. Si habéis visto la película de Tom Cruise, no es especialmente muy fiable históricamente, pero lo refleja bien, pero está bien. Ellos pasan del shogunato a la modernidad. A que prohíben las espadas, que quieren liquidar a los samuráis, que se quieren todos vestir de occidentales, que empiezan a firmar tratados, que quieren ser como los occidentales. Para que os hagáis una idea, después de la Segunda Guerra Mundial, el divorcio llega hasta a Japón porque lo llevan los americanos, porque lo que había era el repudio de la mujer. La mujer estaba sometida a las 3 obediencias: obediencia al padre, luego al marido y, si se muere el marido, al hijo. O sea, algo totalmente, bueno, una cosa que venía de la cultura china. Entonces, el divorcio llega con los americanos. Pero es verdad que son muy resistentes. Pero quizá porque tienen ese punto de... Cuando yo hablaba antes de lo de la gestión emocional, que ellos consideran que si muestro las emociones es un síntoma de debilidad.
Entonces, esa frialdad que demuestra, yo creo que les hace ser tan resistentes al cambio. Y por eso es algo tan fascinante, porque el judo significa camino de la suavidad, camino de la flexibilidad. Y lo ha inventado un japonés. El aikido, el camino a la unificación de la energía, que también es muy flexible y muy fluido, también lo ha inventado un japonés. Terminamos. ¿Perdón? Uy, perdona. Y entonces no te sabría, la verdad es que no lo sé, me gustaría, he hablado alguna vez con japoneses y tal, pero nunca de estos temas, y me gustaría tener la confianza alguna vez con alguno o con alguna para plantearle esta pregunta, porque es algo que yo no acabo de entender, todo ese budismo zen que ellos utilizan, esa relación con las artes marciales, la respiración, el hara, la intuición, el cambio, no sé, todo eso que es flexibilidad, que es Genka significa cambio. Hay unas técnicas que se llaman Renraku Genka Waza, que son enlace de diferentes técnicas para ir adaptándote a movimientos del otro. Todo eso choca con esa tradición férrea de la que ellos a veces parece que no pueden salir. Entonces, me parece fascinante, pero la verdad es que yo creo que se podría hacer una tesis. Bueno, el libro del Crisantemo y la espada yo creo que refleja muy bien la cultura japonesa, pero no lo sé. Cuando lees los libros de Mishima, también hay ahí un brutal choque entre la tradición y la innovación. Cuando en Historias de una máscara él descubre que es homosexual en una ciudad en una ciudad y una sociedad como la japonesa, ¿no? En El rumor del oleaje, el enamoramiento de dos jóvenes de diferente clase social. ¿Cómo choca eso, ¿no? Con el mar de fondo, ¿no? Porque es una isla, que es la naturaleza más cambiante, ¿no? Y más flexible que hay. No lo sé, la verdad es fascinante, pero no te sabría decir, pero es verdad, y por lo que sé, las empresas japonesas es verdad que son muy resistentes al cambio, ¿no? Quiero decir, es esto y es esto, porque la norma dice esto, porque cuando saludo tengo que dar un cabezazo, y si el director general se va, el subdirector se va, aunque se lo esté pasando fenomenal, se va. ¿Por qué? Por jerarquía. ¿Por qué? Porque se va el director general. Eso sí lo he visto, ¿eh? Oye, pero quédate, no, me voy. Pero bueno, si es que no. Y de pronto la jerarquía es brutal, donde estamos en organizaciones más planas, menos jerárquicas, todo es súper guay, todo no lo es. Pero no sabría decir por qué, pero la verdad es que me lo voy a anotar, Yolanda, porque como reflexión consciente, si me permites, o reflexión filosófica, si me permites la expresión, pues merece la pena darle una o varias pensadas, ¿eh? Yo os propongo que eso lo dejemos para un café con más calma y Yo a vuestra podamos... disposición para lo que queráis y cuando queráis, por supuesto. Sí, y por último, Gonzalo creo que tenía una última pregunta que no quería quitarle el turno y acabamos ya, que vamos pasados de tiempo. Sí, además, como habréis visto, me reclaman. Nada, me apasiona lo que contabas del mundo japonés. Yo estudié japonés en su día y conozco también bastante de esta cultura. Y eso con un café lo comentamos porque hay cosas que yo he visto que son apasionantes, ¿no? De valores que nosotros tenemos interiorizados que tienen que ser de una manera y por qué. Aquí en una empresa puedes valorar a lo mejor mucho no sé, los méritos, los logros, el cumplimiento de una serie de cosas y ellos lo que te van a preguntar es cuánto tiempo llevas en la empresa. Le dan mucha más importancia a lo mejor a que lleves 10, 15 o 20 años realmente, ¿no? Que aquí eso parece casi que no tiene valor. Y como eso, la verdad es que es muy curioso. Con lo cual eso lo dejamos para el café y me apunto. Y nada, y la única pregunta que yo tenía es que, bueno, viendo el título del libro y escuchando la conversación, era preguntar un poco por qué lo habéis vinculado tanto al cambio, porque realmente con lo que ibas contando a mí me surgía más vincularlo a la negociación, al combate, al cuerpo a cuerpo, a algo que de alguna manera, digo, podrías haber escogido un enfoque totalmente distinto, ¿no? Y de hecho en la conversación el equilibrio y el desequilibrio, el esfuerzo más adecuado, me sonaba más al choque y al combate que al cambio, aunque luego es verdad que según hemos visto la conversación surgen un montón de cosas, bueno, pues desde cómo aprovechar la caída para levantarte, etcétera, ¿no? Pero bueno, era un poco entender dentro de cómo lo podías haber enfocado, por qué al cambio, cuando en esta conversación me daba la sensación más que hubiera tenido más sentido vincularlo a la negociación, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En un entorno así de cuerpo a cuerpo. Pues mira, yo creo que la respuesta está en que al final la vida diaria, la vida es cambio, la vida es devenir.
La vida es transformación constante. A nivel profesional, a nivel personal, el cambio, o sea, quiero decir, el cambio y la velocidad del cambio forma parte de nuestras vidas. El randori, cuando yo decía el randori, que significa en el caos, el randori es algo totalmente cambiante. Tú vas con la idea de hacer un movimiento, pero el otro se mueve de otro modo y tienes que cambiar, y tienes que enlazar. Y tienes que constantemente cambiar tu estrategia, constantemente cambiar tu táctica y constantemente cambiar tu técnica. Eso en el fragor del combate, es verdad, es combate. La negociación, bueno, es un combate, un juicio es un combate. Hay elementos de combate en todas nuestras vidas. Vivir es un combate. Salir por la mañana es un combate, ¿vale? Pero eso está presidido siempre por el cambio, porque al final todas tus decisiones suponen cambios. Tú tomas un camino o tomas otro, eso ya va a suponer que tu trayectoria va a cambiar. Lo que tú pensabas hacer por la mañana va a cambiar. Las decisiones que otros toman, tú no las puedes cambiar, pero sí pueden producir cambios que a ti te van a afectar. Tú lo que puedes gestionar es cómo te afecta la decisión del otro, no la decisión en sí. Entonces, por eso lo derivé como mar de fondo, si quieres, o como cuestión de fondo al cambio. Por eso lo derivé más a eso. Pero es verdad que al final se puede aplicar a muchísimas cosas. A muchas. Bueno, pues genial, yo os tengo que dejar. Chicos, sí, yo creo que estamos ya fuera de tiempo. Entonces, muchísimas gracias, especialmente a Santiago, a todos los demás que habéis estado por aquí, entrando y saliendo. Y como digo, pues esto da la oportunidad de quedar otro día y tomar otro café para seguir charlando con un poquito más de calma, si os apetece. Y en todo caso, pues os agradezco este rato, que pienso que ha sido muy interesante y muy instructivo. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente actividad. Gracias, Luis, y yo encantado de conoceros, a los que nos conocían. Encantado de conoceros. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Chao. Chao. Buen fin de.